Bueno, bienvenidos a Posta Líderes. El día de hoy nos acompaña una figura muy importante del sector financiero en nuestro estado que dejó la formalidad de la banca y evolucionó con ella. Actualmente es mentor fintech en México y también es miembro fundador de uno de los bancos más importantes a nivel nacional y que, por cierto, es regiomontano. Estoy hablando de Banregio. Y el día de hoy nos acompaña Demetrio Strimpopoulos, quien es director de diseño y experiencias de Hey Banco. ¿Cómo estás, Demetrio? Encantado de estar por aquí contigo, Abby. Un gusto que nos concedas este tiempo para platicar acerca de tu trayectoria, que es muy extensa a lo largo de estos 30, casi 31 años ya en Banregio. Correcto, sí. Ya hace algunos ayeres. Noviembre, si mal no me equivoco, cumplirían 31 años. Ya en mayo los cumplo yo, en septiembre cumple años el banco, pero sí, ya estamos pasando esa frontera de los 30 años. Y esa parte, este mensaje que acabas de dar, en mayo los cumplo yo, pero el banco en septiembre. Cuéntanos qué sucedía en el año de 1994 en este rango de fecha también. Fíjate que, bueno, yo tengo una experiencia previa en otro banco. Recién estaba graduándome, trabajé 3 años en otro banco. Llegamos a Banregio y justo la idea de llegar a Banregio era empezar a construir el banco que recién se había tenido ya una licencia bancaria, y entonces empezábamos nosotros a ver, la forma en cómo construíamos. Yo soy llegando del área de tecnología, entonces empezamos a ver la forma en que construíamos la tecnología con la cual el banco iba a arrancar. Empezamos nosotros en mayo, junio, empezamos los primeros compañeros con los cuales empezamos a desarrollar todo esto, y en septiembre preparamos todo para que en septiembre fuera la apertura del banco. ¿Cómo les fue con la apertura? Fíjate que súper interesante porque, es un banco que estaba naciendo con familias regiomontanas, se habían unido para poder abrir este banco, y la idea que teníamos todavía era, siento yo, como una startup que empieza el día de hoy. Una startup que empieza con tecnología y que empieza a descubrir cuál es su vocación, cuál es el rumbo por el cual va a ir manejándose el banco. Y fue súper interesante porque, si bien tenía una idea clara de ser un banco con la cual la familia fundadora tenía mucha experiencia previa en otro banco antes de la nacionalización de la banca, la realidad es que el banco tenía que ir tomando su propio ritmo y su propia vocación. Nunca pensamos nosotros, cuando abrimos en septiembre, que 3 meses después iba a llegar el error de diciembre y la peor crisis económica que ha habido en la historia moderna de México. Claro. Una historia muy complicada, muy compleja, que finalmente fue tatuando en el ADN del banco valores que a la postre, después de 30 años, te puedo decir que siguen siendo vigentes, y que esos valores forman parte de algo muy profundo que tiene el banco, sobre todo en el tema de la gestión prudencial, de la forma en la que se gestiona el banco, el tema de gasto controlado, o sea, la frugalidad. O sea, siempre ha habido una serie de valores intrínsecos a lo largo de la historia del banco que fueron formados en esa época compleja, en esa época difícil, donde pues el banco estaba buscando su espacio dentro del sistema financiero. Y lo encontró gracias a esa crisis. Banregio, un banco dedicado a las pymes con esos valores tan arraigados y muy fuerte, que quizás es lo que le ha dado el consolidarse también como un banco que año tras año tiene ganancias. Sí, es un banco, la verdad que ha sido un banco muy exitoso, particularmente por esa forma de cómo ha sido gestionado de una manera muy prudencial. Claro. ¿Qué significa, Demetrio, para ti ser miembro fundador de Banregio? Fíjate que pocas personas siento que pueden decir que han sido parte de la fundación de un banco. Si a eso le agregas que ahora abrimos un segundo banco, del cual podemos platicar más adelante, pues todavía un privilegio más grande el estar presente en estos 2 eventos de fundación de bancos. La verdad es que era para mí, cuando tomo la decisión finalmente, y al final de cuentas encontramos yo le llamo un maridaje, que empiezas a armar entre una empresa que realmente está en proceso de crecimiento, y una persona que yo también estaba en esa época también. ¿Cuántos años tenías en esa época? Tenía 23 años cuando entré al banco.
Y empezamos a armar el departamento de tecnología, todos nos conocíamos. Y creo que eso es muy importante. O sea, en esa etapa, cuando hablo de que parecía como un startup de tecnología, es porque era un equipo muy compacto, muy compacto, que estaba buscando, todas las decisiones finalmente se tomaban a un piso de distancia. La verdad es que todo era muy fácil y todo era muy familiar. Y el banco fue pues pasando por una evolución con la cual nosotros mismos, las personas que entramos en ese momento, pues también fuimos creciendo a la par de como el banco iba creciendo. Entonces, súper interesante y súper orgulloso también de formar parte de ese entorno. Claro. Más adelante vamos a hablar del segundo banco también que te tocó participar, que actualmente diriges el área de diseño y experiencias de Hey Banco. En ese momento en el que están ese equipo tan compacto desarrollando el sistema, lanzan Banregio, empieza a tomar forma, se convierte y se posiciona en uno de los bancos más importantes, apoyando a las pymes en nuestro estado y en el país a nivel nacional. ¿Tú tenías claro qué era lo que te querías dedicar? Fíjate que no. No, yo jamás hubiera pensado que mi carrera iba a estar relacionada tan íntimamente con la banca y finanzas. Como te platicaba, yo estuve en un banco previo. Empecé yo en una casa de bolsa, dando el apoyo técnico y empezando a armar los primeros sistemas por ahí. Después se da la primer privatización de la banca. O sea, esta era una banca estatal, era banca de gobierno, y el primer banco que se reprivatiza, en ese banco es donde yo trabajo. Paso de la casa de bolsa al banco, y en estos 2 años pues empezamos a tratar de empezar a modernizar un poco la tecnología que tenía el banco, porque cuando los nuevos dueños de ese banco compran al banco, parecía que habían comprado como 7 bancos, porque cada región tenía su propia tecnología y sus propias cosas. Entonces era complicado y había que unificarlo. En ese momento pues yo empecé a trabajar en la banca, pero pues de manera, decía yo, pues temporal. O sea, no sabía yo que verdaderamente iba a ser algo que me apasionaría o que sería algo tan importante en mi vida como para poder después pasar a otro banco y permanecer por muchos años. Claro, prácticamente la banca te llamó a lo largo de tu vida. Sí. Digamos que mi llegada tal vez fue un poco circunstancial, sin embargo me apasionó. Y me apasiona mucho la banca finalmente porque creo que es una empresa, son empresas que de alguna manera ayudan a poder detonar mucho desarrollo, tanto en las personas como en las empresas. Claro. ¿Cómo viviste y cómo fue la transformación de esa banca tradicional donde antes pues veíamos a los banqueros prácticamente vestidos muy formales? Ahora vemos un cambio radical en el tema incluso de las sucursales, hablo en específico de las sucursales de Banregio. ¿Tú viviste esa transformación? ¿Fue difícil para ti dejar atrás esa banca tradicional como la veíamos y pasar a lo moderno? Fíjate que siento yo que este proceso finalmente se da por también un cambio generacional que existe en el banco y un liderazgo que finalmente viene a tratar de empujar nuevas cosas dentro del banco. Pero creo que lo más importante que ha tenido y que hemos tenido verdaderamente las personas que tal vez hemos estado más cerca de estos procesos es la capacidad de adaptarse. Sí. Es como a partir de leer finalmente las señales que tenemos en el mercado que te permiten ir transformando, es empezar a construir capacidades, es empezar a una vez que desarrollas esas capacidades, adaptarlas para que la etapa que te toca vivir finalmente sea una etapa cada vez de transformación y cada vez más importante. Yo siento que si algo ha caracterizado estos procesos es finalmente cómo aprendes tú, cómo pones en práctica habilidades de la organización para poder voltear más hacia el aprendizaje, hacia poder censar al cliente, hacia poder tener mayor profundidad y censar mejor las necesidades que tiene el cliente y poco a poco irlas incorporando y mejorando los procesos que tienes. Esas capacidades, cuando me preguntan, oye, ¿cuál es el futuro de la banca o cómo se ve la banca en los siguientes 15, 20 años? Pues la realidad de las cosas es que nadie lo sabe. O sea, la pandemia fue una prueba importante de que cualquier plan que tú tengas se te puede caer de la noche a la mañana. Y que ese plan que tú tenías, lo único que te rescata es esas capacidades que tú has creado para poderte adaptar
al instante y al momento que te toca vivir, sí, tienes un rumbo, pero finalmente te toca ir cambiando, te toca ir adaptándote y eso es lo que finalmente te da sostenibilidad en el tiempo para la organización. Y creo que esas son una de las cosas más importantes que como personas, los que hemos seguido estos procesos y lo que hemos tratado de aportar también en la organización, tiene que darse para que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿verdad? Hablando de esa primera etapa en donde estabas como director de diversas áreas, incluso de innovación, desarrollo de canales y demás, ¿cuál fue el mayor reto que tuviste? ¿A qué te enfrentaste? Mira, yo estuve en el área de tecnología 9 años, de estos 30, 21 años tengo fuera del área de tecnología. Hemos estado en producto, hemos estado en comercial, hemos estado en operaciones, o sea, hemos recorrido diferentes áreas, que creo que eso es lo que me ayuda a que esta carrera sea todo menos aburrida. Pero creo que el reto más grande fue los últimos años, los últimos 10 años en donde construimos finalmente las principales iniciativas de innovación. Hablabas tú ahorita de ese proceso de transformación. Creo que los últimos 10 años han sido muchísimo más intensos que los 20 años previos. Y esos 10 años de los que te hablo son porque creo que en general la banca había tenido un letargo importante, porque las barreras de entrada normalmente son muy grandes para la banca y había una cierta comodidad. O sea, sí. Los productos, alguien sacaba un producto un poquito mejor que el otro y luego el demás lo copiaban y ahí va dándose un poco a poco los crecimientos de productos y servicios en la banca. Pero creo que particularmente los últimos 10 años han sido años en los que hemos pasado de hacer esta digitalización de la banca, que era muy transaccional, te hablo de 10 años hacia atrás, a tratar en estos 10 años de hacer una banca más relacional. Algo que te ayude un poco a poder conectar mejor con el banco y con el servicio que tú tienes en el banco en estos 10 años al establecer una relación a distancia que te permita digitalizar. Y yo digo que esto, si bien tiene 10 años, pues hay otras industrias que tienen esto, pues muchos años ganados. Por ejemplo, el retail. Si uno habla de un Amazon de hace 30 años, que apenas está vendiendo los primeros libros, nadie pensaba en comprar ropa en Amazon. Nadie pensaba, porque la ropa había que... Medicamentos, o sea, todo lo que vende hoy Amazon. Había que probarse la ropa, había que sentir la tela, había que ver cómo te quedaba. Y hoy, por todo ese trabajo que hizo Amazon y ese proceso que llevó de aprendizaje para poder mejorar sus procesos y dar la confianza de que cualquier producto que te ofrezca Amazon finalmente tiene un respaldo atrás, hace que hoy tú puedas pedir ropa en China con Shein y confíes que va a haber una persona en China que lo va a poner en un paquete que te lo va a llegar y te va a llegar a tu casa aquí en Monterrey. O sea, ese proceso de confianza tiene 30 años construyéndose en el retail. En la banca tenemos 10. O sea, hay 20 años de diferencia. Pero estamos en el camino correcto y estamos en el proceso de ir evolucionando para llegar a tener un modelo de banca digital o de banca a distancia que tenga los mismos niveles de confianza que tienes hoy en el mundo físico. ¿Tú crees que la banca pueda llegar a modificar el comportamiento de los usuarios? Bueno, más bien creo que respondemos a las necesidades que tienen los usuarios. A ver, los usuarios hoy necesitan mayor inmediatez, mayor certeza, mayor seguridad, confianza. A ver, también es cierto que no es lo mismo manejar productos y comprar una grapadora en Amazon y que te llegue a poner tu patrimonio. Claro. O sea, el nivel de confianza también requiere ser tal vez 10 veces mayor en la banca para que finalmente puedas confiar, dejar tu patrimonio ahí. Claro. Pero en eso hemos trabajado. Hemos trabajado para asegurar que esos procesos finalmente sean seguros, confiables y que finalmente puedas vivir una experiencia de banca a distancia. Es un tema que tenemos 10 años, pero estamos en el camino, como te digo, de poder digitalizar o poder hacer más operaciones financieras a partir del uso de tecnología. Claro, en lo personal, y retomando un poco ese comentario en donde hacía referencia que de pronto pareciera que en el mundo bancario todo era muy tranquilo, todo era muy medido y pues iban trabajando paso a pasito y de pronto llega pues este
este tema de innovar y de atender a las nuevas generaciones y de solucionar los problemas tan rápido, ¿tú cómo te adaptaste a ese cambio de una manera de trabajar, pues quizás muy cuadrada de un banco a tenemos que trabajar, tenemos que seguir operando, pero tenemos que innovar y tenemos que entender qué quiere el consumidor y a la par tenemos que crear? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te adaptaste? No te puedo decir que finalmente creo que yo también viví mi propio proceso, Sí. en el que creo que reflexionas en el momento que dices, oye, tal vez eso que estamos haciendo nos ha hecho exitosos al día de hoy, pero no necesariamente son las habilidades que nos van a hacer exitosos en los siguientes 5, 10, 15 años. Y entonces empieza también una reflexión sobre cómo cambias el chip para poderte ser más flexible. ¿Te fue difícil? No, fíjate que hasta eso no. O sea, creo que la diversidad de roles que he llevado en la institución me han ayudado a poder jugar diferentes posiciones y de alguna manera me tocó dejar de hacer lo que estaba haciendo en el banco, tal vez con mayor formalidad, y empezar un proceso exploratorio de innovación o de empezar a indagar, sobre todo formas diferentes de trabajo, nuevas metodologías, empezar a hablar de otros temas, de resultados, empezar sobre todo a incorporar otro tipo de disciplinas al proceso de creación de productos financieros. O sea, en un momento dado no pensábamos que tal vez los psicólogos, los sociólogos, incluso antropólogos con los que hemos platicado, fueran una pieza importante para poder ayudarnos a entender y a tener mayor sensibilidad de las necesidades que tienen las personas, para poder crear cosas que sean más adecuadas para ellos y satisfacer mejor las necesidades. Antes los productos se hacían de una forma muy diferente. Tenías tú a un dueño de producto que se entendía con la tecnología, construían el producto, se aventaban 6, 8, 10 meses en hacer el producto, y el problema es que ya después de ese tiempo ya no sabía si ese producto era el adecuado para el mercado, precisamente por los procesos tan largos. Claro. Y por no incorporar otro tipo de disciplinas que te permitan ir construyendo de forma más ágil los productos y servicios. Claro. Y de pronto nace Banregio Labs. Nace Y Banregio te Labs dan hace la 10 años. noticia de que tú liderarías este equipo. ¿Cómo fue el nacimiento y qué hacían en Banregio Labs? Fíjate, súper importante porque creo que todo lo que se ha desarrollado a partir de esas iniciativas ha sido muy orgánico, ha sido muy propio. Hablabas ahorita, por ejemplo, de BBV, y hablabas de que ellos también han hecho mucha innovación, y la verdad es un gran banco. O sea, BBV es un gran banco y ha invertido mucho en tecnología. Pero es claro que los procesos de innovación tienen que interiorizarse, tienen que hacerse propios. Y lo que nos funciona a un banco no necesariamente le funciona a otro. Claro. O sea, no hay regla. Pero también es cierto que la innovación no se debe de delegar. O sea, la innovación se tiene porque estás delegando tu capacidad de aprendizaje. Si tú delegas tu capacidad de aprendizaje, nunca vas a crecer. Entonces, para poder tú construir de forma consistente mejores productos y servicios y hacer cierta innovación, necesitas primero tener tus propios aprendizajes. Y esos, como te digo, no los puedes delegar. Creo que yo digo que estos 10 años, de alguna manera, donde empezó ese proceso y después se construye el banco digital y finalmente se separa y ya tiene vida propia y estamos prácticamente inaugurando ya nuestra licencia bancaria como banco independiente. Creo que en ese proceso lo más importante es ese voltear a entender que la organización tiene que orientarse hacia el aprendizaje, a ir iterando continuamente para poder dar mejores productos y servicios a los clientes. Hey Banco es resultado de todo lo que se realizó, el trabajo de investigación y demás de Banregio Labs. Sí, o sea, nace a partir de un proceso, como te digo, muy orgánico. Empezó siendo una aplicación hablamos primero para los hijos de los clientes del banco. Sí. Poco a poco dijimos, no, sabes que esto no es para los hijos de los clientes del banco, es para jóvenes. Y luego cuando vimos, no es para jóvenes, es para un grupo y un segmento de personas que está buscando una solución digital completa a distancia y que valora el hecho de que puedas ofrecer los productos y servicios financieros a distancia. O sea, ha ido evolucionando, tampoco es que la primera iteración tenía claro cuál iba a ser. Eso es lo importante de los procesos de innovación,
que tú das el primer paso y eso te abre las posibilidades de 4 o 5 opciones, das el siguiente paso y te abre otras 4 o 5 opciones y vas caminando y vas avanzando y después de la sexta iteración, pues jamás hubieras pensado en la primera que ibas a llegar a la sexta. Claro, pero el escuchar a la gente, la información que te va dando, esos pequeños pasos que vas dando es lo que te marca el camino para lo que se debe de construir. Correcto. O para lo que el público o el consumidor quiere. Definitivo. Y hoy en diseño y experiencias de Hey Banco, ¿cómo te sientes? Porque no solo te toca la apertura, la creación de todo lo que viene siendo la base del sistema de Banregio, sino ahora con Hey Banco. Uh-huh. 2 bancos te toca. 2 bancos en este proceso y la verdad pues es una gran... Y muy diferentes. Claro, totalmente. A ver, muy diferentes, pero creo que ambos siempre con esa forma de manejar la banca también de una forma muy prudencial, o sea, valores que finalmente se transmiten, aunque cada banco tenga una vocación distinta. Un banco más de personas, un banco más a distancia, un banco más digital, un banco más de empresa, un banco más de segmentos, o sea, diferentes, ¿verdad? Muy bien. ¿En qué momento de tu carrera profesional te conviertes en mentor fintech? Y corrígeme si me equivoco, porque no solamente en México, también has estado en Latinoamérica dando conferencias sobre este tema. Sí. Creo que, estos años de alguna manera en el Laboratorio de Innovación, yo les digo que son como años perro, ¿verdad? Porque cada uno vale como 7. Son mucho más intensos estos 10 años que los 20 años previos. Justo porque, como te decía yo, en estos 10 años ha habido pues una serie de movimientos que finalmente también nos han ayudado a poder ir trabajando de una manera mucho más cercana a los temas de innovación. Pero creo que las experiencias finalmente que se van adquiriendo van estando cerca de muchas comunidades de innovación. Tuvimos la oportunidad en el laboratorio finalmente de ver Silicon Valley y estuvimos en Silicon Valley, en Nueva York, y en Argentina, y en Brasil, y en Colombia. Conectamos mucho con diferentes iniciativas que estaban construyendo tecnología financiera. Y creo que finalmente nos dio la oportunidad de poder tener nuestra propia visión, la propia visión que tenía el banco para poder construir productos innovadores. En este proceso finalmente pues hay experiencias que de alguna manera nos ha tocado en esa época en el laboratorio, por ejemplo, platicar y conversar con diferentes incubadoras y con diferentes startups finalmente con las cuales se compartía ciertos consejos para que finalmente pudieran ellos también ser exitosos. Y finalmente una cosa fue detonando la otra, ¿verdad? Acerca de las pláticas sobre los temas de innovación, que además pues, son temas que apasionan. ¿Y te imaginabas dentro de tu carrera profesional que llegarías a dar este tipo de pláticas y ser uno de los mentores e impulsar el fintech a nivel nacional? No, fíjate que no. Fue todo igual, muy orgánico. Es que no ha sido algo como que tuviera una intención particular de que fuera un fin. Más bien ha sido parte del proceso que ha llevado o que ha llegado a ser cómo vas formando todos esos equipos de innovación y cómo de alguna manera se van dando el compartir esas experiencias. Claro. De pronto suena como que el área de innovación y el estar pensando en crear y el tema de la creatividad no parece encajar en un horario de 8 horas, porque las ideas pueden surgir en cualquier momento, cualquier día de la semana, incluso a lo mejor en una reunión familiar y demás. Y justo para ese lado voy. Tal parece también que para los hombres es más fácil manejar, por el mismo rol de naturaleza, manejar más las relaciones familiares. En tu caso, ¿cómo ha sido el poder, con una carga tan importante en tu trabajo y llevar siempre los temas de innovación con la familia? ¿Cómo ha sido ese complemento? Sí. ¿Y qué es tu familia para ti? ¿Qué representa? No, claro, finalmente siempre es tu motor, o sea, siempre es aquello por lo cual te le da sentido a lo que estás haciendo. Y creo que bien dices que esta parte de hacer o de trabajar en esos procesos de innovación son procesos que son muy ambiguos. Y hay que abrazar la ambigüedad. O sea, hay que saber que
ser resilientes, ser curiosos, ser que te guste aprender y que te guste ir construyendo de alguna manera cosas nuevas. Es una habilidad que desarrollas y que trabajas en tu día a día, pero como bien dices, estás alerta finalmente fuera de tu horario, estar pendiente, escuchando, informándote, manteniendo cierta idea de estar siguiendo, investigando acerca de diferentes temas, ver qué tecnologías son emergentes, ver cómo eso pudiera conectar con lo que estás haciendo. Es mucho de conectar puntos y es un poco como tratar de ver un poco lo más general para llegar a algo más específico. Claro, ¿qué viene para ti, Demetrio, en los próximos años? Seguir trabajando en esto que me apasiona. La verdad, en estos 30 años es algo que me ha formado, es decir, yo he crecido junto con todo esto y que hoy, siendo un tema que me apasiona, para mí es seguir trabajando consistentemente en iniciativas de innovación, en finalmente aportar a partir del conocimiento que uno tiene, el poder seguir creando en una industria en la cual estoy convencido que se detonan muchos recursos, se destinan muchos recursos para poder impulsar el desarrollo de las personas y de los negocios. Claro, ¿y qué consejo le das a todos esos jóvenes, quizás estudiantes que están viendo esta entrevista? ¿Qué consejo les podrías dar? Yo creo que vuelvo a repetir, ser curioso, resiliente, abrazar la ambigüedad, no casarte mucho con la idea de un plan A, B, C, D, sino ser mucho más iterativo, que vayas tú caminando y vayas descubriendo los mejores pasos que tienes que ir dando, moviéndote. Todo eso finalmente te ayuda a poder ser una persona más completa. Hay quien busca mucho la especialización, hay quien busca mucho la generalización. Yo no voy a decir cuál sea mejor una que otra, pero trabajando duro en cualquiera de las dos direcciones, creo que puedes lograr encontrar un espacio adecuado dentro de una industria. Particularmente yo puedo hablar de la financiera. Excelente, Demetrio. Pues felicidades por estos 30 años ya en la banca en Banregio. Un honor que nos hayas concedido estos minutos para platicar acerca de tu trayectoria, porque esta historia puede inspirar a muchos jóvenes pues, que el día de hoy están buscando formar un futuro muy sólido. Encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias.